Biden, pero mientras tanto nosotros nos vamos a otras cuestiones. Me parece que ya tenemos al siguiente invitado listo, Juan Colás, gestor de riesgo en Brightgate Advisory. A ver si lo digo bien. Juan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a cambiar totalmente de tercio. Hablamos de China ahora mismo. Hemos hablado del país porque, pues, por ejemplo, en los últimos días conocimos datos de PIB, datos relativamente buenos, datos de inflación que también demuestran que a pesar de ese crecimiento no estamos viendo inflación en China como sí que lo estamos viendo en otros países. El crecimiento de China, desde luego, en el foco, y qué es lo que podemos esperar para este año 2023 para la economía de la segunda potencia del mundo. Juan. Bueno, hay una cosa clara y es que si nosotros nos quejábamos de nuestro confinamiento y salimos con ganas de gastar, los chinos han tenido un confinamiento más duro y más largo y sus ganas de gastar están ahí. O sea que el consumo interno chino parece garantizado, ¿no? Y entonces ahí podemos ver las empresas de lujo o las empresas locales que empujen el consumo, a esas les va a ir bien. Entonces, ese es el principal de los factores que va a ir bien. Luego sabemos que Xi Jinping acaba de hacer de renovar su tercer mandato, con lo cual es posible que haya apoyo del Estado en tema todo lo que sea infraestructuras. Eso es bien. Entonces, ellos han dicho un número de crecimiento de un 5% que parece incluso prudente, ¿no? Xi Jinping, por primera vez hace 2 años, el año pasado, fue la primera vez en mucho tiempo en la que dio un número que luego quedó por debajo. Quiero decir que el número que él predijo fue luego no se llegó a él en el PIB. Esto este año no quiere que pase, ha dicho un 5%, así que podemos esperar niveles de 5,5-6% de crecimiento en China, sobre todo apoyados en el consumo interno. Juan, ¿ha pasado ya por tanto lo peor para China, lo peor respecto a su economía? Porque al final hemos visto que le ha restringido mucho todo el confinamiento que ha vivido durante pues aproximadamente 3 años. A partir de ahora podemos esperar todo cosas buenas para la economía de China y lo que eso también va a conllevar para esa carrera que tiene con Estados Unidos para ser la primera potencia del mundo. Ahora Estados Unidos en un momento más débil en términos económicos y China justo lo contrario. Bueno, el año que viene, desde luego, volviendo al tema del consumo, parece claro que China va a crecer bastante más que el resto del mundo. Eso no necesariamente es bueno para el resto del mundo porque, como decía, el consumo interno no tira del resto del mundo como tiraban las inversiones en infraestructura, con los commodities subiendo, etcétera. Y efectivamente es un momento en el que Estados Unidos no parece que vaya a crecer mucho. De todas formas, China tiene una serie de riesgos propios que no se pueden olvidar. O sea, por un lado está el tema de la iniciativa famosa del Belt and Road, que se anunció hace ya unos 10 años con toda la propaganda del mundo y ahora le están empezando a hacer default muchos países porque los criterios quizá que usaban para prestar no eran tanto económicos como geopolíticos. O sea, el riesgo del Belt and Road puede acabar afectando a los bancos chinos que fueron obligados de alguna forma a hacer esos préstamos y no poder prestar tanto internamente. Luego, tarde o temprano, el tema del boicot tecnológico les va a afectar. O sea, no olvidemos que esta gente no puede ahora disfrutar de los chips de última generación. Es lo que les tiene vetado Estados Unidos. Y eso tarde o temprano a las empresas tecnológicas chinas les acaba afectando. Y luego hay 2 problemas un poco más a largo plazo, pero no menores. Por un lado, que Xi Jinping en su nueva política habla de más control sobre todo. Y las empresas tecnológicas, cuando son sometidas a más inspección por parte del Partido Comunista, van a acabar sufriendo y van a acabar no tomando las decisiones rápidas que debieran tomar. Y luego, el otro tema no menor del tema demográfico, porque China es un país
con muy poca cobertura social, en el que cada vez hay más viejos y menos jóvenes de alguna forma soportando a toda esta gente mayor y con muy poca cobertura social. Entonces, si el crecimiento no es suficientemente grande, puede haber unas tensiones sociales. Total, en resumen, este año, sin duda, van a crecer apoyadas por el consumo. A largo plazo, hay también nubarrones en China que hacen que no sea tan claro que el sorpaso, como nos gusta decir, vaya a ocurrir a corto plazo. Juan, has hablado de cuestiones, entiendo, un poco más de largo plazo, ¿no? Como ese boicot tecnológico, Correcto. como el envejecimiento de la población en China. Pero, ¿cuáles son los riesgos a corto plazo, a más corto plazo? Es decir, en 2023, para la economía del gigante asiático. Muy pocos, desde mi punto de vista. Es decir, bueno, a ver, muy pocos si quitamos el tema del que es muy difícil prever, que es el tema de Taiwán. El riesgo para mí mayor es el tema del boicot tecnológico. O sea, que esto siga escalándose y ahí sufre tanto Estados Unidos como China. Pero todo lo que sea incrementar la tensión en lo que son importaciones de productos tecnológicos de última generación es lo que más les puede afectar. Desde el punto de vista del consumo están bastante aislados, con lo que a corto plazo este año no parece que lo vayan a hacer más. Siguiendo además el tema de que Xi Jinping le interesa mucho no equivocarse este año. Han dicho 5% y es difícil que no lo cumpla. Entonces, los riesgos de este año los veo pocos siempre que quede contenida la tensión de Taiwán. Gestor de riesgo en Brightgate Advisory. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, y hablamos ahora de Estados Unidos, concretamente de lo que podría ser